Amen. When Jesus went to the cross, he went there to identify with our sin. The Bible is very clear that he actually became sin, or a sin offering. But because of that, when he resurrected, we can identify with his resurrection, and we are alive in Christ. You see, he stooped down in his crucifixion to be like us and to take away our sins. And because he stooped down, we can rise up also with him. Amen? That's what it means. Cuando Jesús se fue a la cruz, lo hizo para identificarse con nosotros. Aún más, se identificó en el hecho de que él se convirtió en pecado, es decir, ofrenda de pecado. Pero cuando resucitó, nosotros tenemos la esperanza de poder identificar con su resurrección y por él también vivimos eternamente. Es una relación en la cual él se bajó a nuestro nivel para que nosotros pudiéramos subir a su nivel. Todo es posible en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y la resurrección es lo que justificó no solamente su palabra, pero su misión. Somos justificados en Cristo Jesús por fe, si lo aceptamos. So we are justified in Christ. We are approved before the Father because of the resurrection. And because of the resurrection, we have eternal life. Amen? Amen. And sin no longer has power over us. That's the message of the resurrection. We're going to look today at Luke chapter 24. Vamos a mirar hoy Lucas 24 y vamos a ver los versículos 1 al 12. This is the story related by Luke of the resurrection of Jesus. Esta sección de la Biblia nos relata la resurrección de Jesús según Lucas. Entonces, por favor, pónganse de pie. I'm going to ask everybody to stand as we read God's Word. And this is God's Word. Amen. Vamos a leer la palabra de Dios porque es palabra de Dios. We're going to do this English, Spanish, as you see the order, English, Spanish. So I'll read the whole English, 1 through 12, and then voy a leer del 1 al 12 en español. Y vamos a intercambiar de español, inglés, español, inglés. Amén. Amen. Que Dios me ayude. Amen. Nos ayude. Lucas 24:1. But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words. And returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest. Now it was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and the other women with them, who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. But Peter rose and ran to the tomb.
Stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves, and he went home marveling at what had happened. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás qué había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres, más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Let's go ahead and pray for the sermon. Oramos por el sermón, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo en tu palabra. Pedimos tu bendición, pedimos tu unción. Pedimos, Señor, lo que escuchemos hoy llegará profundamente en nuestros corazones y aceptado en nuestras mentes. Y que nos transformes a siempre pensar, Señor, en lo que Jesús ha hecho por nosotros y quiénes somos. Porque sí creemos. Father, we thank you for this time in your word. And we're thankful, Lord, for this message. And we pray, Lord, that it would reach deep into our hearts to transform us and to give us a hope. And that we would accept this in our mind. And that this would forever give us what we need, Lord, in understanding who we are because of what Christ has done for us. And we thank you in Jesus' name. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. I enjoyed preparing for this sermon. As I looked at the whole passage, and what I'm going to do right now is just kind of do a real quick summary and look at some words that will help us to get the idea here. This first encounter by the disciples with the idea of a resurrection is going to take us on a journey as it took them from being perplexed and frightened to marveling. The resurrection of Jesus will do that to us. Like them, you may think of the resurrection in the same way and come to the conclusion that it's an idle tale. That's a fable, right? I mean, after all, people don't rise from the dead. It is actually, when you first encounter the resurrection, unbelievable. And that's the initial response of the disciples, and many times that's the initial response of us.
But there are many things that the disciples of Jesus will find out and discover on that resurrection day. And answers are ones in which they never imagined possible. They did not find the body, it says. And we'll never find what we're looking for in death. We will always find what we're looking for in the one who lives. So, you can search the whole world over, and you're going to be disappointed, and you're going to be left with more questions. And ultimately, you may find temporary answers to life, or fixes to life, or something that may help you drown out or distract you from your problems and your issues, but they will never satisfy you like a relationship with the risen Savior. El primer encuentro que tuvieron los discípulos con la idea de una resurrección los llevó a un viaje, como vimos en la lectura, de estar perplejos, de estar aterrorizados o tener miedo, no entendiendo lo que estaba pasando, y te lleva hasta estar maravillado. En fin, la resurrección de Jesús es algo que te hará caminar de lo que sería la duda hasta encontrarte asombrado. De inmediato ellos pensaban que parecía una tontería esta idea de la resurrección, o otra versión dice que parecía una locura, aún un cuento ocioso. Y así es muchas veces cuando uno enfrenta el concepto de la resurrección. Uno dice, pero eso es increíble. Así fue con ellos, ¿no? Lo que acabamos de leer. Esa es la respuesta que ellos tenían inicialmente. Y hay muchas cosas que los discípulos de Jesús encontraron y descubrieron ese día de resurrección. Respuestas que nunca se imaginaban posibles. Y uno puede buscar en todo el mundo y sentirse decepcionado y quedarse con más preguntas. Puede encontrar respuestas temporales en este mundo que nunca satisfacen realmente la respuesta de todo lo que es necesario para vivir una vida abundante. Se encuentra en el Salvador resucitado. Amén. Nunca vas a encontrar en el mundo lo que necesitas. Solamente lo encontrarás en el Cristo resucitado. So what I like to do is pose the same question in this sermon that the disciples encountered with the truth of the resurrection. And it's interesting for me, especially as a teacher, to ask questions. And that's what happened that day when they encountered an empty tomb. There were a question there asked by these two men in dazzling apparel, as we read. I just love the Lord because He's a teacher. And He's teaching in the very hour of their mourning, of their sorrow. He's teaching even when they're not understanding and they're broken. He still teaches. And He asks the question in verse 5, why do you seek the living among the dead? It's a great question. Don't you think so, Yolanda? Another fellow teacher. Why do you seek the living among the dead? So, what we'll find is the answer to that in this sermon.
And what we'll find is the answer to that in the resurrection of Christ. Me gusta plantear preguntas en mis sermones para poder encontrar la verdad de Dios, la realidad que Dios nos presenta, especialmente en la resurrección. Y me resulta interesante la pregunta que hicieron los dos hombres, que aquí se identifican vestidos con vestiduras resplandientes. Pues simple y sencillamente eran ángeles, de acuerdo con Mateo en su evangelio. Y un ángel es mensajero de Dios. Entonces los dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes son mensajeros de Dios con un mensaje de Dios. Y Él les hace la pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y es una buena pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué buscan en lo que es muerto lo que es vida? Porque nunca lo van a encontrar en lo que es muerto. Entonces, esa respuesta que van a aprender ese día, que viene de los dos ángeles con la pregunta de por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo, me encanta la idea que el Señor es un maestro. Y aún en medio de su tristeza, en medio de la confusión que había sucedido 3 días antes, el Señor siempre quiere enseñarnos. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, habla con nosotros. Amén. Ahí es donde realmente lo encuentras, hermanos. En tu desesperación. So, after his death, Jesus is buried. The other Gospels tell us that a friend and a disciple of Jesus, Joseph of Arimathea, he was a member of the Sanhedrin. He had obtained permission from Pilate to bury the body. But because it was the day of preparation and the Sabbath was going to begin at sundown, we talked about this a little bit on Friday, they had to rush the body down off the cross because there was no time to embalm his body. Una cosita que hay que saber, y la razón de por qué llegaron ahí las mujeres con especias. Bueno, yo creo que el Señor lo hizo así para que llegaran. Pero después de su muerte, sabemos que Jesús fue sepultado. Nos dice que los otros evangelios, que un amigo y discípulo de Jesús que se llamaba José de Arimatea, que era miembro del Sanhedrin, había obtenido permiso de Pilato para sepultar el cuerpo porque no había tiempo para embalsamar su cuerpo, porque era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, fíjate cómo todo se maneja perfectamente y ninguna coincidencia sucede para cumplir la voluntad de Dios. Todo funciona para los propósitos de Dios. Ellos tuvieron que bajar el cuerpo rápido y sepultarlo antes de poder, como nos dice la palabra, embalsamar su cuerpo. Pero ese les dio pretexto para llegar después del día de reposo, y por eso estaban enfrente de la tumba las mujeres. Fíjate cómo el Señor empuja siempre a nosotros a encontrar a Cristo resucitado. So, it's no coincidence that they had to rush the body down. And someone might ask me, well, what's the big deal? All things work together for good. All things are synchronized so that God's purposes are accomplished. And so by having to rush the body down before sundown, because it was the Passover, and the next day was a holy day, they didn't anoint the body. So they had to go back. It's always the Lord pushing us
toward the tomb to witness the resurrection. That's where he wants us. He wants us to see that he wasn't there. I think it's beautiful. The scriptures are clear that they went because and Luke says it in the first verses, on the first day of the week at early dawn, they went to the tomb. Why? Not to find a resurrected Christ. They had forgotten that. We read that. The angel says, don't you remember that Jesus said that he would suffer at the hands of sinners, that he would be crucified, and that they would then raise 3 days later? And then it says in the text we read, oh yeah, he did say that, didn't he? But they didn't go there for that reason. They went there because they had to still embalm the body. Nos dice Lucas que en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Otra vez, tal vez alguien me pregunta o me dice, ay, ¿por qué enfatizar tanto eso? Porque necesitan ver que el Señor siempre nos está manejando a observar y a entender la resurrección y todo lo que significa. ¿Te das cuenta que te mueve el Señor donde debes estar, lo que debes entender para enriquecer tu vida, bendecir tu vida? So the women came to finish what they could not do before. It was a sign of their respect and keeping of the customs of the day, and it also was evidence of their love for Jesus. No doubt this was a difficult task to have to appear there again after all that had occurred 3 days earlier. But it was their responsibility because of their customs, because of their traditions. So there they go, and they're bringing these spices to preserve the body, to delay the body's decomposition. And it was a hard reality that they were going to have to face, to go into, I can't even imagine having to embalm a body, especially of someone I love. But they loved him too, and they went. They had hoped, when the women went to the tomb, they never went looking for a resurrected Christ. They went there to embalm his body. That was the reality that they faced. But because of their love for him, because of their respect for him, they went and they did what they had to do because it was a custom, it was a tradition. And it must have been really hard. You know, after all, he was the one that was going to redeem Israel. We saw that on Friday. They must have asked questions in their minds. Did he fail us? I mean, what were all these 3 years about where we followed him? They must have thought, everything's lost. Now what do we do? And they were obviously mourning his death, weren't they? The disciples gathered in hiding because they feared the Jews. After all, they had just crucified the Lord. What will they do to us? And they were very confused. Esperaban los discípulos que Jesús iba a redimir a Israel. Lo que vimos la semana pasada, cuando entró a Jerusalén y cantaban Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Pensaban que ya llegó nuestro rey, y sí llegó, pero no llegó el rey que ellos esperaban para conquistar a los romanos y instalar el reino de Dios una vez para toda la eternidad. Yo me imagino cuando algo así sucede, el tremendo que vieron, el sufrimiento del Señor. Yo me imagino que ellos habían pensado, híjole,
¿Nos falló? ¿O todo está perdido? ¿Qué vamos a hacer ya que no está Él? ¿Lloraban su muerte? Definitivamente, ¿no? Lo amaban, ya lo extrañaban, ¿no? Nosotros que hemos tenido que enfrentar la muerte de un ser querido, esto es normal. También para ellos. Y los discípulos estaban reunidos por miedo de los mismos que habían crucificado a su Señor, pues ¿qué nos harán a nosotros? Estaban escondiditos, confundidos y no sabían qué hacer. Esa es la realidad. So verse 2 says that they rolled the stone away, that they found that the stone was rolled away from the tomb. There's a whole other sermon. Who rolled the stone away? Why was the stone rolled away? Matthew tells us there was an angel of the Lord who descended from heaven, and he rolled away the stone. And not only did he roll it away, but in a sign of victory and conquest, he sat on it. Imagine. It's like, na 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 na. Right? This stone can't hold him in. And it wasn't necessary to roll the stone away for Jesus to get out, but it was necessary for the stone to be rolled away for the disciples to look into the empty tomb. He rolled the stone away as a witness to the resurrection. That's why it was rolled away. Jesus walks through walls. Yeah, that's who we serve. So, it wasn't rolled away for Jesus to come out, but for the women to come in. You see, the stone that was rolled away is an invitation for us to observe that the tomb is empty and to ask the question, where is he? What do they do with him? Where did they take his body? It's to provoke us to see the truth of the events that had occurred. Nos dice el versículo 2 que encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Mateo nos relata que un ángel del Señor descendió del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Y lo encuentro hasta un poco chistoso porque se sentó sobre la piedra como diciendo, victoria, conquista. Lero, lero, campitero. No sé cómo va, pero algo así. Como que se está burlando de la muerte. Y se hace la pregunta, ¿por qué estaba corrida a un costado la piedra? ¿Por qué se movió la piedra? Y no era para que Jesús pudiera salir, porque en el cuerpo resucitado de Jesús, Él podía caminar por medio de una pared y no lo puede detener. Él podía salir como quiera. Entonces la pregunta es, ¿por qué se mueve la piedra? Y no era para que saliera Jesús, pero para que entraran las mujeres y vieran que el sepulcro estaba vacía y hicieran la pregunta, ¿dónde está? Para poder contestarlos, no está aquí porque ha resucitado. Amen. Es una invitación, la tumba vacía, de entender los hechos de lo que había ocurrido y el poder de Dios. Y nos invita a todos a mirar que Él es conquistador y que nosotros también somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Te invita, siempre el Señor invita, hermanos. Miran lo que he hecho. He aquí tu victoria, aún sobre la muerte. Y parece, si eso es cierto, sobre todos los asuntos de esta vida tenemos victoria.
Amén. ¿Entienden, hermanos? La resurrección nos hable fuertemente del poder de nuestro Dios. Y todo sucede para nuestro beneficio. Igual que la piedra no fue removida para que saliera Cristo, pero para que nosotros pudiéramos entrar a mirar lo que Dios ha hecho. Amén. Es maravilloso. Dice el versículo 3, que, bueno, no voy a decir en inglés, me toca lo de inglés. It says in verse 3 that when they went in to the tomb, notice, and if you're looking in your Bible, they did not find the body. Yeah, of course. Because he had resurrected, he was out. He was out of there. And they were perplexed about this. What happened? And the other Gospels, the question is asked, who took it? Because obviously the body had to be taken by someone if it's not there. They're still not understanding the resurrection. And so they were perplexed, and behold, there were two men that stood by them in dazzling apparel. Well, the two men we know from the other Gospels are angels. An angel, an angelos in Greek, is messenger of God. God always sends a messenger to us with his message. And they had a message. Dice el versículo 3, entonces encontraron, cuando entraron, no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, como diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién se robó el cuerpo? De pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Yo ya les dije que eran ángeles, y un ángel es un mensajero de Dios, y Dios les tenía un mensaje directamente de Dios. Y muchas veces nosotros estamos confundidos con lo que debe consolarnos y animarnos. Y van a entender después, cuando los ángeles les explica qué pasó. So, if we jump all the way to verse 5, it says that they were frightened and they bowed their faces to the ground. And the men said to them, why do you seek the living among the dead? Again, I say it's a great question. The answer is found in the resurrected Christ. But many people are still looking for Jesus among the dead. It's kind of where I wanted to get to. We too often look for Jesus among dead things. Dead religiosity and traditions, dead formalism, man's rules that are dead, human efforts that are dead. Anything to substitute Christ, we look for Christ in the things that are dead. And ultimately, we will never find Jesus in those things. We only find him where there's resurrection life and where we can worship him in spirit and in truth. The scriptures at verse 5 bring us to have to ask the question, are we looking for the living one among the dead? Among the dead things. Las mujeres quedaron aterradas, según versículo 5, y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y mucha gente todavía busca a Jesús entre los muertos. Con demasiada frecuencia buscamos a Jesús en las cosas muertas, como la religión, o como el formalismo, o reglas de hombres, esfuerzos humanos, todas las cosas que sustituyen a Cristo, pero no lo encuentras ahí. En última instancia, nunca vamos a encontrar a Jesús en esas cosas,
pero sí lo vamos a encontrar en vida de resurrección cuando lo adoramos en espíritu y en verdad. So many people say it was a great example that Jesus gave us, but now he's passed. Miguel, could you bring me a tissue? One right there, please. Many people, when they refer to Jesus, excuse me, I have the sniffles today. Many people, when they think about Jesus, say, oh no, he was a great example to follow, or he's a model for all humanity. We study him philosophically, we study him theologically, but they keep treating him as dead. Right? And sometimes we can fall into that trap. But when we come together to praise him in spirit and in truth because he lives. That's why. He is not here, verse 6 says. He is risen. Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be rather crucified, and on the third day rise. He lives, is what the angel told him. He's not here. He has defeated death. He has conquered the efforts of Satan. He's ascended and will ascend into heaven. Muchas personas cuando hablan de Jesús dicen, pues él fue un gran ejemplo, un modelo perfecto para la humanidad. Y por eso lo estudiamos filosóficamente, por eso lo estudiamos teológicamente. Y lo siguen tratando como si estuviera muerto. Pero los creyentes, si no tenemos cuidado, podemos caer en esa trampa. Nosotros no servimos a alguien que es un gran modelo o alguien que es un ejemplo. Nosotros servimos al que resucitó y es el Dios eterno. Y Él vive. Y lo adoramos en espíritu y en verdad. Hay que tener cuidado. Necesitamos saber que cuando nos reunimos, Él está presente. Donde 2 o 3 están, yo estoy en medio. Es más que una filosofía, es más que teología. Es una persona que conquistó a la muerte. El versículo 6 así se lee, y esto realmente es el mensaje de este día, domingo de resurrección. ¿Cuál fue la respuesta? Después de que preguntaron por qué buscan al que vive entre los muertos. Y aquí está el mensaje de la resurrección, el versículo 6. Él no está aquí. ¿Por qué? Ha resucitado. Y dice, recuerden que les dijo esto en Galilea, que el Hijo del Hombre debería ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Qué fácil es olvidar lo que Él nos ha dicho. No quiten los ojos de Cristo. No permiten que lo demás, en lo que tienes que enfrentar en esta vida, sea una distracción. Siempre los ojos puestos en Cristo, porque Él vive. Él derrotó al diablo en la cruz, venció el poder de la muerte y ascendió victorioso a la diestra de Dios. Y ahí está en este momento, y cuando nos reunimos en su nombre, Él está presente. Amén. Porque Él vive. So, we can read the rest of this and really kind of close the sermon out. This beautiful story. Verse 8 says, "Then they remembered his words." Oh yeah, he did say that. "And returning from the tomb, they told all these things to the 11. That's the 11 apostles. Remember, Judas committed suicide, so that leaves 11.
Now it was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with him, who told these things to the apostles. So the first preachers, the first evangelists were women. Isn't that interesting? But, verse 11, to the disciples or to the apostles, these words seemed to them to be an idle tale. If what we hear, we don't hear with faith, it's a fable. Isn't that interesting? If we don't receive God's word by faith, it's just a tall tale. Cute story. Happy Easter. Enjoy the bunny. It's just a bunny story. That's what the world will do with the greatest accomplishment ever witnessed, the resurrection. They'll convert this idea of the resurrection to a cartoon. Won't they? No. Remember what he told you. But these words seemed to them an idle tale. And look what it says. These are the apostles. They did not believe them because it's unbelievable. But Peter, something prompted him, and he rose up and he ran to the tomb. He looked in and he saw the linen cloths by themselves. And the Greek gives us a little bit more detail. He saw the linen cloths laying in perfect position as if though the body had just literally rose up from them, not folded, and although the headpiece was. You see, the idea here is that he literally went through the linen cloth and it, like a balloon, deflated right in position. And that's what marveled him. He says that he saw the linen cloths by themselves and he went home marveling. So from being perplexed and from being afraid to finally understanding and marveling at the resurrection. Llegamos entonces al fin, hermanos, y los últimos versículos podemos usar como la terminación de esta historia. Dice entonces ellas, las mujeres, que habían tenido ese encuentro con los ángeles, que habían recibido el mensaje de que Él vive, se recordaron lo que Jesús había dicho. Y es como que de repente decía, sí, cierto, sí nos dijo eso. Caray. Como que no lo creímos. Y así somos muchas veces con las palabras del Señor, ¿no? Lo tratamos como que, whatever. Valley girl. No, hermanos. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos. Recuerda que Judas había cometido suicidio. Entonces ya no son 12, son 11. Y todos los demás, lo que había sucedido fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los discípulos lo que pasó. Les relataron a los discípulos, a los apóstoles de los 11, lo que el ángel les había dicho. Pero estos hombres, los hombres, ¿qué hicieron? Cuando se les relató esa historia de la resurrección, les dice que les pareció una tontería, como una fábula, porque realmente la resurrección es increíble en los dos sentidos. No creíble, pero ¡wow! Increíble también. Sin embargo, Pedro, y algo lo impulsó, algo lo provocó, yo creo que fue el Espíritu Santo, pero yo creo que también fue la experiencia que tuvo cuando negó al Señor y la tristeza para ver si había alguna esperanza para él. Y recuerdo que también en otro evangelio dice que el ángel le había dicho a las mujeres, ve a los 12 y a Pedro, porque sabía que estaba su corazón quebrantado por haber traicionado al Señor o negado al Señor. Pedro entonces se levantó
de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo, agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. En español es un poco más claro. Se ve que los lienzos de lino que habían puesto sobre el cuerpo de Cristo, que no se habían doblado, nada más la parte que correspondía a su cara, porque lo quitó y lo dobló como evidencia también, evidencia de que Él resucitó. Pero se ve que esos lienzos de lino estaban perfectamente en la condición en la cual cubrieron el cuerpo de Cristo, pero no había cuerpo. Es decir, que Él mismo se levantó y dejó esos lienzos de lino como si fuera un globo sin aire. Él se levantó en su cuerpo glorificado, el cual podía irse por medio de paredes. Entonces, luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. En inglés dice que estaba maravillado. Entonces, cuando empezó esta experiencia, este viaje de conocer de la resurrección, estaban perplejos, estaban aterrorizados, gracias. Así empieza el viaje. ¿Cómo va, hermanos? Aterrorizados. Qué bueno que hablan español bien. Fíjense. Todo empieza de una manera, pero terminan maravillados. Ese es el mensaje de la resurrección. Qué maravilla. The message of the gospel is that we are left marveling at what God has done. I pray you are blessed on this Resurrection Sunday beyond anything you could possibly imagine for your life because of the resurrection. Mi oración es que estén bendecidos más allá de lo que se puede imaginar por haber aceptado por fe la resurrección de Jesucristo. Let's pray. Heavenly Father, thank you. Our prayer, Lord, is that everyone would come to know the resurrected Christ. As everyone is invited to consider the empty tomb and why it is empty. Because he conquered death after having died for the forgiveness of our sins. And the story continues today. We thank you, Father, that we can put our trust in the finished work of Christ. And that work was completed by the resurrection. We're grateful. We thank you. And we celebrate this resurrection for all eternity. Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias por el mensaje. Gracias por invitarnos a ver la tumba vacía. Gracias, Señor, porque ya no estaba ahí Jesús, pero resucitó, como lo había dicho, para justificarnos y para mostrar que era quien dijo ser. Y por eso, Señor, tenemos salvación y esperanza, no solamente en esta vida, pero para toda la eternidad. Todo esto es posible porque Cristo ha resucitado, porque Él vive. Ayúdanos a aceptarlo, ayúdanos a vivirlo, y te damos las gracias en Cristo Jesús. So we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you. Bendiciones. Hermano
Hermanos, nos ponemos de pie. ¿Cómo se dice? Ahora yo no sé cómo se dice en inglés, pero Can we all stand? vamos a despedirnos con alabanza al Señor, amén. Este himno ya lo conocemos bien. Vamos a cantarlo con ganas. Wow. This is a great Resurrection Sunday. Amen. I get the honor of counting every week of who's here. It's been really easy lately. Okay, I'm done. It took me a while today. I wish I could turn the camera around so you folks at home could see what's here today. I have tears in my eyes. Amen. This is just... Sorry. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We have over 45 people, and perhaps more have entered since I counted last, so praise God. Thank you for being here with us. Thanking God for being here with us, and thank you for being here with us. It is truly a glorious day. Go ahead. It's out. Thank you so much. Amen. That was wonderful. Thank you. Muy bien. Hermanos, antes de irnos, vamos a tomar la ofrenda. Amen. Entonces, si pueden venir los que me van a ayudar. We're going to take the offering at this time before everybody leaves, and another expression of our worship and our love of the Lord and our trust of the Lord. Entonces, vamos a tomar la ofrenda para expresar no solamente nuestra confianza en Él, pero nuestro amor para poder apoyar la obra del Señor. Amen. Heavenly Father, thank you for this wonderful Sunday morning. Thank you for Christ resurrected and all the hope that we find in Him. We ask you to bless our tithes and our offerings this morning as we give back to you, Lord, expressing trust and
acknowledging, Lord, our love for you and that you are the provider of everything we have. Señor, gracias por la oportunidad de poder ofrendar, de poder diezmar. Gracias, Señor, porque reconocemos que todo lo que tenemos viene directamente de ti. Confiamos en ti y te amamos y apoyamos, Señor, la obra en la cual estamos involucrados. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. We ask all this in Jesus' name. Amen.